Dios los bendiga y es un privilegio estar nuevamente con ustedes para nuestra clase dominical. Y hoy quiero leerles la escritura en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, y voy a leer en el verso 1 y 2. Espero que esta lectura pueda enseñarnos, pueda edificarnos y pueda ser de bendición para nuestras vidas. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Te doy gracias, Señor, por un día más que nos concedes, Señor, y por el privilegio que me permites, Señor, de compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, me ayude, para que esta clase pueda ser de interés, de edificación y de bendición para las vidas. Reciba toda la gloria, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero enfatizar la palabra adoración en esta lectura. Y hemos estado estudiando los propósitos de Dios, ¿verdad?, para la humanidad. Y hablamos que la semana pasada, que cuando el hombre pierde, ¿verdad?, el por qué existe, ¿verdad?, no sabe los propósitos de Dios para su vida. Y hay un vacío en el interior que es hasta cuando encontramos el por qué existimos, que nuestra vida, ¿verdad?, pues toma un giro donde ahora tenemos algo por qué vivir, ¿verdad? Y ese propósito es cuando encontramos, ¿verdad?, que fuimos creados por Dios con un propósito. Es importante entender que Dios nos ama, que fuimos creados por Dios y para Dios. Entonces, como el Padre quiere lo mejor para los hijos, así Dios quiere lo mejor para su creación. Y digo su creación porque la humanidad es creación de Dios, pero los que recibimos a Jesucristo como el Mesías prometido, ¿verdad?, pues pasamos bíblicamente a pertenecer y a ser hijos de Dios. Eso se encuentra en San Juan 1:12. Entonces, en este día les quiero, ¿verdad?, hablar que fuimos creados para adorarle. Y pues queremos ver qué es lo que dice la Biblia respecto a la adoración. En el capítulo 22, verso 35, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues como siempre, buscándole en qué encontrarle errores, ¿verdad? A alguien le pregunta, un abogado, un hombre preparado, le pregunta y le dice: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Verdad? Y Jesús le responde y le dice:
en San Mateo 22:35, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Aquí encontramos la palabra adoración. Amarás a Dios. Y créame, hermano, que este mandamiento yo considero que si nos medimos a la luz de la palabra, pues estamos faltos. Pero bueno, estamos aquí para aprender y saber los propósitos de Dios para nosotros. Y queremos enfatizar en este día la palabra adoración. Adoración significa amar a Dios, vivir una vida que agrade a Dios. La música, el canto, la oración, ¿verdad? Y todas otras cosas son instrumentos, ¿verdad? Que usamos para adorar a Dios. Pero la verdadera adoración, pues es la que sale de nuestro corazón. Y es expresar tu amor a Dios. Es vivir una vida agradable a Él. En síntesis o en conclusión, ¿verdad? La adoración es mucho más que ir a la iglesia. Es un estilo de vida basada en el amor de Dios. Quiero leer esta escritura en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que se debe ofrecer. Sigue diciendo, vivan ya no según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Y para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que le es perfecto. Esta es la Biblia Dios habla hoy. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Pero en estos versos vamos a encontrar más exactamente lo que significa vivir una vida adorando, por supuesto que a Dios, que vamos a mirarlo como uno de los propósitos de Dios para la humanidad, ¿verdad? Porque en realidad los propósitos de Dios son para todos. Y es importante entender que Dios nos creó y nos trajo a este mundo y Él quiere que nos consagremos a Dios. Leímos en Romanos 12:1, por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias que presenten, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos. ¿Se fija que está hablándonos directamente ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios? Este es el verdadero culto
que se debe ofrecer. Entonces, presentarnos nosotros mismos como ofrenda, ¿verdad? Y pues el primer paso que se debe de dar es vivir una vida de adoración. Una vida pues que agrade a Dios y ofrecer y dedicar una vida completamente a Él. Eso significa estar dispuesto a hacer con su vida todo lo que Dios le pide. Incluso antes de que o antes de saber qué es lo que me va a pedir, yo ya debo estar dispuesto a ofrecer mi vida como parte de mi adoración. Entonces, yo le recomendaría que pues entregue su vida a Dios. Usted hoy mismo le pudiera decir, Dios, quiero vivir para tus propósitos, no para los míos. Mire cuán importante es que vivamos para Dios, porque comúnmente el ser humano vive para sus propios propósitos. Entonces, qué bueno que estamos aprendiendo. Dijo un compositor que es llamado Bob Dylan. Él dijo que si no vivimos para los propósitos de Dios, pues entonces tenemos que servir a alguien más. Y yo pienso que tenía razón, fíjese, porque si no servimos a Dios, cada quien debe servir a alguien o a algo. Entonces, si no pone a Dios como centro de su vida, pues entonces pondrá en ese lugar otra cosa. Y que realmente ni merece estar ahí. ¿Cuánta gente no pone en primer lugar una relación o el dinero o incluso a usted mismo, ¿verdad? Si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, pues pondremos también, pudiera ser, a nosotros mismos. Entonces, esta es la fuente principal del estrés. Cuando, en vez de adorar a Dios, pues adoramos otra cosa que no sea Dios. Quiero ver 3 características de la clase de vida que agrada a Dios. Yo quiero aprender qué es lo que agrada a Dios. Bueno, la adoración es una dedicación voluntaria de su vida a Dios. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos. Ofrecer significa dar voluntariamente. Dios quiere que le amemos voluntariamente. Y aún nos deja elegir. Nos dio libre albedrío. Por eso que la adoración es voluntaria y vivimos para Dios no por obligación, sino es importante vivir para Dios por gratitud. ¿Qué le parece esta aplicación? La adoración es en sí consagración. Cuando usted se consagra completamente, ¿verdad?, a Dios. Y bueno, la Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué entiende usted por un sacrificio vivo? Bueno, la verdad es que a Dios le sacrificaban corderos, novillos, becerros, pero estaban muertos, ¿verdad? Y ese era un holocausto, una ofrenda a Dios. Y aquí nos están diciendo, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Entonces,
Eh, Mira, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se sacrificó por nosotros y no cree que nosotros, ¿verdad?, deberíamos demostrar la gratitud. Un día pasaremos la eternidad con Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Y también Dios espera que nosotros le demos, ¿verdad?, nuestra vida a Él. El amor es recíproco. Dios nos ama, es lógico que nosotros deberíamos de amarle. Bendito sea Dios. Entonces, para eso es importante que nosotros entreguemos nuestra vida a Él y que vivamos pues para Él. Bendito sea el Señor. Les decía que cuando pensamos en un sacrificio, pues pensamos en algo muerto. Pero en el caso nuestro es un sacrificio vivo, ¿verdad? No muerto. Él quiere que vivamos para Él. Pero aún existe un problema con un sacrificio vivo. Usted sabe que un sacrificio, si está vivo, puede bajarse del altar. Puede, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces que pues servimos al Señor el fin de semana, vamos a la iglesia y cantamos firme hacia adelante. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cantamos en la iglesia, pero ¿qué pasa el día lunes? ¿Cómo nosotros nos conducimos, verdad, cualquier otro día? Entonces se trata de nosotros, pues, ofrecer nuestra vida a Dios voluntariamente, completamente. Y cuando nos consagramos, hermanos, a los propósitos para los cuales Él nos creó, pues los resultados, ¿verdad? Es una vida santa, una vida agradable a Dios. Y eso es un acto de adoración. El que usted viva para Dios, ¿verdad? Ese es un acto de adoración. Entonces, para muchos, como mencioné, que la adoración es música, pero es mucho más que música. La adoración es lo que sucede cada vez que vive para agradar a Dios. Vivir una vida de adoración, ¿verdad?, es el principio de consagración. Ofrecerse totalmente, ¿verdad?, a Dios. Entonces, le quiero compartir pequeña, ¿verdad?, reflexión de cómo aprender un principio de impermeabilidad. Pues para agradar a Dios se necesita impermeabilizar nuestra vida de las influencias negativas y pecaminosas del mundo. O sea, no nos podemos aislar, sino impermeabilizar. Ya me está saliendo mejor la palabra, impermeabilizar. Entonces, quiero que usted vea que hay dos conceptos, ¿verdad? Pablo dice, no se amolden al mundo. ¿Qué quiere decir con no nos amoldemos del mundo? Pues estamos en el mundo. Y pues Dios ama a las personas como son, ¿verdad? Esa es la razón por la que pues vino Jesucristo a la tierra. Pero la Biblia dice, sean diferentes. O sea que nosotros nos debemos de distinguir del mundo. Dice, no permitan que el mundo los meta en presión en su molde. O sea, no seguir tras la corriente del mundo. Entonces, lo podemos poner en una frase. O comúnmente la gente dice, pero todo el mundo lo hace. Pero es importante entender que eso no significa, ¿verdad?,
que estén correctos. O sea, que lo hagan, pero no quiere decir que eso sea correcto. Entonces, ¿cómo se puede vivir en el mundo sin ser afectado por el mundo? Algunos creen, hermanos, que es el aislamiento. Y bueno, hasta nos vamos a los extremos. Porque hay gente que dice, bueno, pues se aíslan, ya no quieren nada que tenga que ver con el mundo. Ya no quieren ir al cine, ni ver la televisión, ya no quieren leer el periódico. Es más, ni a algunas tiendas quieren ir. Entonces, dicen, voy a mantenerme lejos, lo más lejos posible, ¿verdad? Hasta de los inconversos, hasta de los que no creen como nosotros. Y como digo que están los dos extremos, y cada uno, ¿verdad? Pues crea su propia mini versión de la cultura cristiana. Entonces, es importante entender que hay un problema con el aislamiento. Jesús nos dice que estamos en el mundo, que no somos del mundo, ¿verdad? Y que podemos convivir con los no creyentes, pues nos ha mandado a compartirles las buenas nuevas de salvación a los no creyentes, ¿verdad? Entonces, pues Jesús era amigo, o al menos decían, Él es amigo de pecadores. Pero es importante que si yo quiero ser como Jesús, también yo debo ser amigo de pecadores. Y el aislamiento no sería la respuesta. Entonces, pero por el otro lado, acuérdense que estamos hablando de lo que dice Pablo, que no nos amoldemos al mundo. Y entonces algunos por no amoldarse al mundo se van al extremo de aislarse. Pero otros, ¿verdad?, llegan a ser iguales que el mundo. Hacen las mismas cosas que hace el mundo. Y pues quieren, hasta cierto modo, encajar con ellos, ¿verdad? Y pues como resultado, ¿qué pasa? Ya no hay distinción entre el creyente y el no creyente. Ya no se distingue, ¿verdad? Porque los dos hacen lo mismo. Entonces, pues, entonces la solución no es ni el aislamiento, ¿verdad? Pero ni tampoco la imitación del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer para vivir una vida que agrade a Dios? La respuesta es la impermeabilidad, que es la palabra que yo ya le había mencionado, anteriormente. La impermeabilidad y la infiltración. Vamos a ver en qué consiste eso. Cuando usted come pescado, ¿verdad? Pues mire qué interesante. Ese pescado fue sacado del agua salada. Sin embargo, cuando usted lo va a comer, pues le pone su sal. ¿Por qué? Porque ese pescado estaba en el agua salada, pero la sal no le penetró al grado de que al comerlo esté salado. Eso es impermeabilidad. Entonces, si Dios puede conservar un pez, ¿verdad?, dentro del agua salada, también puede conservarnos a nosotros del mundo. Podemos estar en el mundo sin llegar a contaminarnos tampoco. Entonces, eso es la impermeabilidad. Estamos en el mundo, no hacemos lo que el mundo hace, ni somos del mundo. Pero tampoco nos aislamos, sino que vivimos, compartimos, ¿verdad?, lo que creemos, y a eso nos ha llamado el Señor. Entonces, cuando dice Pablo, no se amolden. Entonces, muchas personas, ¿verdad?, pues toman decisiones basadas en lo que es aceptable para otros. Construyen sus vidas
sobre la base de la opinión pública, lo que otros dicen. Pero es importante entender nosotros, bueno, ¿será la voluntad de Dios? Si usted toma en serio vivir una vida de adoración, no puede estar preocupado por lo que el mundo dice o hace. Usted no debe preocuparle lo que otras personas dicen, ¿verdad? Entonces, para resumir este pensamiento, si queremos vivir una vida de adoración, es importante ofrecer nuestra vida a Dios, primeramente. No se olvide que la adoración es un propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, segundo, debe aprender cómo vivir en el mundo sin dejar que el mundo le controle. Entonces, estos dos versos que miramos en Romanos 12:2, es importante que usted, ¿verdad?, los lea detenidamente y pueda sacarle, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, ¿verdad? Pues para vivir una vida de adoración, debemos vivir, ¿verdad?, también el principio de lo que es la transformación. Dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Eso a mí me encanta. Yo leí un libro cuando inicié en los caminos del Señor que se llama Mente Renovada. Y es que cuando venimos a Cristo, nuestra mente viene cargada, le voy a decir de otra manera, con información errada. Y cuando empezamos a leer la palabra, entonces vamos haciendo delete, vamos quitando toda esa información errada y ahora vamos poniendo nueva información. Y ahora usted, su mente está siendo transformada, su vida está siendo transformada precisamente ahora por la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no por lo que otros dicen o por lo que yo creo. Cuán importante es que lo que usted hace, lo hace por agradar a Dios, aún la adoración. Usted lo hace por gratitud, usted sabe por qué lo hace, usted entiende que si Dios lo perdonó, debe haber gratitud en su corazón. Entonces, hay otro ejemplo, ¿verdad?, de una oruga, hablando de la transformación. El creyente debe transformarse su manera de pensar, su manera de hablar. Y la oruga, pues usted y yo sabemos que es un gusanito, pero que esa oruga llega a convertirse en una hermosa mariposa. Hay una transformación. Entonces, es importante, la adoración también nos transforma. Entre más usted se enfoca en Dios, más se transforman nuestras vidas para dejar de ser, ¿verdad?, el hombre viejo, el hombre viciado, que viene con esa mentalidad bastante fuera de lo normal, para convertirse, ¿verdad?, en una nueva criatura, en una nueva persona. Esto es lo que hace Jesucristo cuando nosotros le damos nuestra vida a Él. Nos cambia nuestra manera negativa de pensar. Y es más, la Biblia dice que pone un nuevo corazón. Nos convertimos en esa hermosa mariposa. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, pues por lo menos le voy a mencionar, ¿verdad? Ya le he estado mencionando que es teniendo a Jesucristo en el corazón. Cuando usted se enfoca en adorar, usted ve su grandeza. Y diríamos que los problemas van disminuyendo en tamaño, porque ahora sabe que mayor es el que está con usted. Entonces, cuanto más ve la grandeza de Dios en adoración, más pequeños se vuelven sus problemas. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros nos ponemos nuestra mirada en Dios, nuestras mentes se van renovando. Entonces,
Ya no nos enfocamos en nosotros mismos. Ese es el egoísmo, cuando usted solamente piensa en usted, en agradarse a sí mismo, y quiere que otros ¿verdad? Nos den, pero nosotros no hemos aprendido a dar amor, ¿verdad? A dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, déjele comparto el Salmo 16, del verso 8 al 9, en una traducción libre. Le voy a parafrasear, por decir así. Dice: siempre tengo el Señor delante de mí. Cuando Él está a mi lado, no puedo ser conmovido. Por eso es que mi corazón está contento y mi alma se regocija. Mi cuerpo descansa seguro. Me parece bonita la traducción, ¿verdad? De este Salmo 16, verso 8 y 9. Entonces, deberíamos de vivir para agradar a Dios. Pablo cierra estos dos versos que hemos estado hablando, Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Dice que debemos vivir para Dios. Y fíjese que en esa frase de vivir para Dios, dice: entonces podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se fija qué lindo cuando usted trata de agradar a Dios, usted va a conocer su voluntad. Buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted y yo vivimos una vida de adoración, pues sabe, esa es una buena vida. Y nos dice este estudio que la palabra griega traducida aquí como buena significa de alta calidad. Y yo soy de los que creen en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, alta calidad, una vida de altura, una vida bendecida. Y es muy común este texto de Jeremías 29, el verso 11, ¿verdad? También en una traducción, la traducción viviente, dice así: conozco los planes que tengo para ustedes, planes para bien, no de mal, para darles el futuro y una esperanza. Dios tiene, yo algunas veces cuando predico digo, Dios tiene mejores planes que los que nosotros tenemos para Dios, o al menos es mi caso. Dios no estaba en mis planes, y Dios tenía grandes planes para mi vida, y nos dice en su palabra: conozco los planes que tengo para ustedes. Planes para bien, no para mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, una vida de adoración es una vida emocionante, es una vida estimulante. Yo diría que hasta desestresante también, ¿verdad? Es agradable. Una vida de adoración es algo grato. Y tal vez se habrá imaginado que vivir para Dios es algo difícil, porque eso es lo que la gente piensa. No quieren hacer un compromiso con Dios porque quieren vivir para ellos. Pero ¿sabe una cosa? Vivir para Dios no es algo tan difícil. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir esa vida que Dios tiene preparada para nosotros. Nosotros tenemos que empezar con abrazar los propósitos de Dios para nuestra vida. Algunos, yo creo que les parece una vida de adoración, les debe parecer aburrida y poco interesante. Pero Dios dice que es exactamente lo opuesto. La adoración es estar conectado y en armonía
Mire qué lindo es tener comunión con Dios. Dice Amós 3:3, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, para poder caminar con Dios debemos de estar de acuerdo a lo que Él manda, no a lo que yo crea, ni a lo que a mí me parece que está bien, sino, ¿verdad? Pues en obediencia. Bendito sea el Señor. Estoy pensando, ¿verdad? Que la verdad que cuando hay armonía, pues esto es una vida, ¿verdad? Llena de alegría y de paz. Bendito sea el Señor. Como dice, una vida agradable y perfecta. Pero perfecto significa completo, pero no quiere decir que ya eso significa impecable, ¿verdad? Porque no hay nadie que no peque. Pero literalmente significa, ¿verdad?, que el plan de Dios para su vida está hecho a la medida. Entonces, eso encaja perfectamente con un traje pues que fue hecho a la medida. Ahora, es importante entender para qué fuimos creados. Y permítame darle la aplicación porque pues el tiempo avanza. Usted, me dirijo directamente a usted, ¿usted ha consagrado su vida a Dios? ¿Ha entregado su vida a Jesucristo? ¿Ha ofrecido su cuerpo a Dios? Es importante, ¿verdad?, que tomemos esa decisión. El primer paso es entregar nuestra vida a Cristo y después el Espíritu Santo nos va a ir revelando los propósitos que Dios tiene para su vida, para mi vida. Entonces, si usted no está viviendo para Dios, le tengo una mala noticia. Usted solo está existiendo. Pero hoy es un buen día para decirle, Señor, he vivido para mí mismo, pero yo creo que tú tienes un buen propósito para mi vida, que yo no existo por la casualidad, sino que me creaste con un propósito de vivir para ti. Dígale, Señor, yo acepto tu perdón, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo creo que ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme y limpiarme de mis pecados. Y aunque no sé mucho de la Biblia, pero escribe mi nombre en el libro de la vida. Y por la fe lo creo, Señor, y te doy toda la gloria. Amén y amén. Bueno, si usted puso su vida en las manos del Señor, siempre digo yo que es la mejor decisión que un ser humano puede tomar en la vida. También yo he dicho que en la vida se toman muchas buenas y malas decisiones, pero aceptar a Jesucristo es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Le felicito, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo, por permitirme llegar a su vida, a su hogar. Hacemos lo mejor que podemos para el Señor y que Dios nos ayude. Dios lo bendiga. Amén y amén.